Salmo 42, página 625. Vamos a leerlo juntos como oración también junto al salmista inspirado por Dios. Como ciervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, pues a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Pienso en esto y se me parte el alma. Recuerdo cuando acompañaba yo a la multitud, cuando la conducía hasta el templo de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, entre la alegría del pueblo en fiesta. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Dios mío, mi alma está muy abatida. Por eso me acuerdo de ti desde estas tierras del Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Un abismo llama a otro abismo y resuena la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia. Y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida. Dios mío y roca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan. Cuando todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Seguramente todos nosotros en algún momento de la vida, si no es ahora mismo, hemos pasado por esas situaciones donde nos sentimos sumamente solos y hasta también abandonados por Dios. Dios se olvidó de nosotros, preguntamos, ¿a dónde estás? Y todavía tal vez escuchemos las voces de otros que están a nuestro alrededor y que nos digan justamente eso, ¿dónde está tu Dios? Tanto que hablabas de Dios, ¿dónde está ahora que estás sufriendo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tenés que pasar por todas estas cosas? Y ahí recordamos inmediatamente a Jesús. Porque lo mismo se dijo o se le dijo a él, ¿cierto? Cuando estaba sufriendo los horrores del castigo y enfrentando la cruz. ¿Dónde está tu Dios? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Por qué no te defiende tu Padre? Jesús tomó nuestro lugar. Pero queda acá esto que el salmista se dice a sí mismo y de algún modo también nos dice a todos nosotros. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas, te abates dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Confirmando que nuestra espera vale la pena. Y que tenemos una esperanza gloriosa, porque es esperanza de vida eterna. Entonces vale la pena esperar. Y Dios ha prometido que nos rescatará plenamente en aquel día. Ya lo hizo o nos da certeza de su amor al haber enviado a su Hijo. Su promesa terminará de cumplirse. Vale la pena esperar. Y además, permítanme que me extienda un poquito. Cuando leía el Salmo me acordaba de tantos que están sufriendo hoy la persecución y también la guerra, que lo han perdido todo
y andan vagando por el mundo aguardando que alguien les dé un auxilio. Y muchos de ellos se están arriesgando, sosteniendo la fe, defendiendo a otros más pobres, no solo en Israel. Entonces, o también en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces oremos ahora por ellos que sufren mucho más y oremos por nosotros también para que el Señor nos sostenga con su palabra y nos haga siervos útiles en su nombre. Vamos a tener un momento de oración. En primer lugar, por si quieren seguir la lectura en las Biblias que tienen en los bancos, Miqueas capítulo 3, desde el versículo 5. Miqueas, página 974. Libro del profeta Miqueas. Dios dirigiéndose a los falsos maestros, a los falsos profetas de Israel. Capítulo 3, desde el versículo 5, dice así. Capítulo 3, desde el versículo 5. (974). Capítulo 3, desde el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Esos que hablan de paz cuando se les da de comer, pero que declaran la guerra cuando no se les da nada. La profecía se les volverá noche y sus adivinanzas se le volverán oscuridad. Sobre esos profetas se pondrá el sol y el día se les volverá tinieblas. Esos profetas quedarán avergonzados, esos adivinos quedarán confundidos, se quedarán con la boca cerrada porque no tendrán respuesta de Dios. En cambio, yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza para denunciar la rebelión de Jacob y el pecado de Israel. Escuchen ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que aborrecen la justicia y pervierten todo lo recto, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes dictan sentencia a cambio del soborno. Sus sacerdotes cobran por impartir sus enseñanzas y sus profetas adivinan a cambio de dinero y se apoyan en el Señor cuando dicen: ¿no es verdad que el Señor está entre nosotros? Ningún mal nos sobrevendrá. Por eso, por culpa de ustedes, Sión será arada como un campo, Jerusalén vendrá a ser un montón de ruinas y el monte del templo quedará hecho un matorral. Dios advirtiendo por un lado a los profetas falsos que guían al pueblo por un camino de maldad, un camino de pecado, pero por otro lado también advirtiendo al pueblo y advirtiéndonos a nosotros para que sepamos discernir dónde está la verdad y no correr tras cualquiera que nos anuncia cualquier cosa o que nos anuncia la paz, como dice acá el texto. Que Dios nos dé entendimiento para poder andar en su palabra y solo en su palabra. Y si Dios revela nuestro pecado o nos hace doler a veces con su palabra, es mejor que haga doler, ¿no? El médico cuando corta
una infección hace doler, pero es importante ahí cortar para sanar. Dios muchas veces nos hace doler con su palabra, pero esa palabra es sanadora. Vamos a escuchar también el Evangelio para hoy, capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Hoy vamos a reflexionar sobre este texto, que son palabras de Jesús. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1, Mateo 23, desde el 1 hasta el 12. Y una vez leído pueden dejar la Biblia abierta o marcada, porque entonces después en la reflexión bíblica podemos seguir si desean el texto y es mejor. Capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Así está escrito. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no pueden, no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, y que la gente los salude en las plazas y los llame rabí, rabí. Pero ustedes no busquen que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes, y este es el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. Ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, y Él está en los cielos. Tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es su maestro, y es el Cristo. El que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí la palabra del Santo Evangelio para este domingo. Así como estamos sentados, vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios, damos gracias porque podemos estar congregados en torno a tu palabra, escuchar tu voz. Oramos para que tu Espíritu nos infunda aliento, nos dé sabiduría y podamos, transformados por tu palabra, con los ojos puestos en Jesús, servirte en humildad, pero también con alegría, en la segura esperanza de la corona que tú tienes reservada para nosotros. Señor, guíanos ahora en esta reflexión, que podamos sacar fruto de ella y que a su vez esa palabra produzca frutos en nuestras propias vidas y a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús mismo oramos. Amén. ¿Cuánto mal ha hecho al testimonio de la Iglesia la hipocresía, ¿no? Mucha gente deja de acercarse a las iglesias porque de pronto los cristianos dicen una cosa, o el mensaje cristiano en general dice una cosa, pero los cristianos viven otra.
Como hace poco también se comentó, salimos de la puerta de la iglesia y rápidamente nos olvidamos de lo que escuchamos, de cuál es la enseñanza del Señor Jesús, y en el trato con los demás no la ponemos en práctica. No perdonamos, no somos tolerantes, pasamos por encima de los demás, nos creemos más importantes que los demás o más perfectos que los demás. Aunque por dentro en casa tal vez lloremos, no por nuestras imperfecciones, pero cuando vemos las imperfecciones de los demás, o hasta tal vez sintamos alegría por ver las imperfecciones de los demás, porque decimos, bueno, yo no soy tan así. Y sin embargo, todos estamos en el mismo barco, podríamos decir. Todos somos iguales. Y delante de Dios somos iguales. Este texto de hoy, o a través de este texto de hoy, el Señor nos llama la atención. Por un lado, a los que predicamos, cómo lo hacemos, cómo vivimos también la fe, qué ejemplo damos con nuestras vidas. Los que predicamos, ¿no es cierto? Los que fuimos llamados a ser ministros, o podríamos decir en un sentido amplio profetas en el sentido de que traemos la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios hoy nos llama la atención o nos llama a buscar afirmarnos en la sana enseñanza para poder distinguir también dónde está el error. Y así, de ese modo, andar en el camino recto y acompañar a otros por ese camino recto. También la palabra de Dios hoy nos va a llamar la atención respecto a la soberbia. Y nos va a invitar a lo contrario, a ser humildes, siervos humildes de Cristo. Y en nombre de Cristo y para gloria de Cristo. Vean, el texto comienza diciendo: Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Hemos estado viendo en los domingos sucesivos esas charlas con Jesús y los maestros de la ley, precisamente, los fariseos. Los maestros de la ley eran los que enseñaban al pueblo de Israel, obviamente, los que enseñaban la palabra de Dios. Y los fariseos eran los más estrictos en el cumplimiento externo, al menos, de esa ley de Dios. Pero también vimos que ellos estaban tramando cosas malas contra Jesús, estaban tratando de sacarse de encima a Jesús. Le ponían trampas, buscaban cómo acusarlo y peor aún, porque lo peor de todo es que estaban tramando cómo matar al Señor Jesús. Ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Se refiere a un sillón. Esa era la cátedra de Moisés. Tomaban el lugar de Moisés y eran intérpretes de la ley de Moisés y de los escritos que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y la gente los obedecía y los respetaba y los tenía como señores. Así que Jesús les dice, ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. O, como dice otra versión, dicen, pero no hacen. Una proclamación de los labios para afuera. Jesús no les está diciendo a sus discípulos, dejen de ir a la sinagoga, ojo con esos maestros, dejen de ir al templo, cuidado con los sacerdotes, con los maestros de la ley. Jesús no les dice eso. Les dice, escúchenlos, háganles caso a lo que dicen.
pero no sigan el ejemplo de ellos. La palabra de Dios cuando se lee es palabra de Dios. Y siempre lo seguirá haciendo. La lea quien la lea. El sacramento de la cena es sacramento de Dios. El cuerpo y la sangre de Cristo entregado, ofrecido para nosotros para perdón de pecado. Y va a seguir siendo Santa Cena, sacramento, lo administre quien lo administre. Tómenlo. Eso viene de Dios. Recíbanlo. Sean obedientes. Sean sumisos a esa palabra. Pero no sigan su ejemplo, les decía Jesús a ellos. Y ahí sí que Jesús nos está hablando a los pastores, ¿no? Porque en realidad los pastores no solo tenemos que predicar la palabra o de labio para afuera decir la verdad, sino también ser ejemplo de la grey. Y toda la grey es bueno que acompañe al pastor en ese sentido, orando por el pastor, cuidando al pastor, aconsejando al pastor. Los pastores también necesitamos el consejo, la buena palabra de un hermano que hable con amor. Oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Dicen una cosa y hacen otra. Ya en el Sermón del Monte Jesús había criticado a esos maestros de la ley diciendo, ustedes oyeron que fue dicho, no mates, pero yo les digo que cualquiera que insulte a su hermano ya cometió asesinato, ¿no? Es culpable de juicio. Jesús le mostraba en el Sermón del Monte cómo la predicación de ellos era muy superficial. Jesús vino al mundo para dar un verdadero sentido a la palabra de Dios, para hacer entender el verdadero significado de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es en realidad o a través de quién podemos interpretar las Escrituras? Solo a través de Jesús. Jesús es el que nos va a guiar en la interpretación de las Escrituras. Jesús es el mismo cumplimiento de la Escritura. Conociendo a Jesús vamos a poder entender la palabra de Dios. Por eso también es importante estar en la comunión de los santos, en la reunión, escuchar su palabra, oír su voz. Las ovejas oyen mi voz, decía Jesús, y me siguen. También uno se puede preguntar por qué, si ellos eran unos mentirosos, farsantes, hipócritas y tenían esos malos pensamientos, ¿por qué Jesús invitaba a los discípulos a seguir yendo y escucharlos? Bueno, justamente por eso, porque ellos leían las Escrituras públicamente. Con el correr del tiempo, los mismos judíos los iban a correr de las sinagogas, los iban a correr a los cristianos del templo. En el tiempo de Lutero ocurrió algo parecido. Lutero nunca fue un hombre que propiciara la división de la iglesia o dijeran no vayan más a esa iglesia, sino que instó a reunirse, a seguir escuchando la Escritura, a recibir lo que ahí se estaba entregando, pero advirtiendo sobre la sana interpretación de la palabra. Por eso digo, tenemos que fundarnos en una buena interpretación de las Escrituras para poder entender dónde está el error. Y en eso es importante lo que nosotros también tenemos el privilegio de tener semanalmente, los estudios bíblicos. Escuchar la palabra, tenemos la oportunidad de leerla juntos, de preguntar. Porque de lo contrario, como leíamos el último miércoles en uno de los últimos miércoles en la carta a los Efesios, vamos a ser arrastrados por un viento de doctrina o por otro. Nos van a llevar de acá para allá, no vamos a saber si esto es bueno o esto es malo. Es importante leer la palabra y aprender
a entender esa palabra. Muchas veces decimos la palabra de Dios es difícil de entender. Bueno, tenemos un maestro, tenemos pastores que nos enseñan. Demos gracias a Dios por eso y aprovechemos esa oportunidad. No nos quedemos solos. Ellos dicen y no hacen. ¿Y qué es lo principal que ellos tenían que hacer? Ser humildes ante Dios sobre todas las cosas. Esos maestros de la ley, esos sacerdotes, tenían que ser humildes ante Dios. Reconocer que ellos también necesitaban de la misericordia y el perdón de Dios, pero nunca, jamás lo hicieron. Ellos por ellos mismos se consideraban dignos ante Dios, porque cumplían la ley. Y fíjense lo que viene entonces en el texto. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás. Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Hacen a la gente cumplir mandamientos y mandamientos, pero ellos a escondida hacen lo que se les ocurre, lo que mejor les parece, y estaban también aprovechándose de la gente, sacándole el dinero a la gente, haciendo de la religión un comercio. Entonces Jesús les dice, cuidado, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. Pongan en práctica la palabra de Dios. Esas cargas pesadas agobiaron mucho a la gente y todavía siguen agobiando mucho a la gente. Nos preguntamos más de una vez, ¿será que cuando parta de este mundo Dios me va a aceptar? Mucha gente llega al último momento de su vida con esa intranquilidad. ¿Será que Dios me va a aceptar al final? Y nosotros sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es que sí, Dios nos va a aceptar. Aferrémonos a Cristo. Su obra es la obra que nos ha liberado, como decimos hasta el cansancio. Su obra es la que nos ha liberado y la que nos abre las puertas de par en par al reino de Dios. Ellos ataban cargas pesadas, el cumplimiento de requisitos. Lutero pasó por eso mismo también y sintió hasta cierto enojo con Dios, un Dios que exige, pero no me ayuda a cumplir. Y no tengo nunca la certeza de que voy a alcanzar el cielo hasta que conoció o entendió el Evangelio. Hoy nosotros estamos dentro de la Iglesia Evangélica Luterana. Valoremos que tenemos esas enseñanzas, ese testimonio fiel de la palabra, que sabemos y podemos entender que no depende de nosotros lograr el cielo, que Cristo lo logró por nosotros. Ahora con alegría podemos servirlo, espontáneamente, voluntariamente. Ellos todo lo hacen, decía Jesús, para que la gente los vea. Usan filacterias grandes, esos eran cajitas que se ponían en la frente, en el brazo, con la ley de Dios, para mostrar su religiosidad, su devoción. En los mantos llevaban borlas y las hacían, dice Jesús, cada vez más largas. En el Sermón del Monte dice, les gusta orar de pie en las plazas. Cuando dan limosna a los pobres hacen tocar trompeta para que todos los vean y los aplaudan. Que nuestro servicio a Dios no sea de ese modo. No digamos una cosa y hagamos después otra. Que nuestro servicio a Dios sea un servicio sincero, en amor. No para que la gente nos mire, nos aplauda, sino realmente por amor a Dios, para gloria de Dios y por amor a nuestro prójimo. Hoy a la mañana me vino un ejemplo, porque a veces uno entra en algunas congregaciones, iglesias, y ve carteles con los nombres de aquellos que dieron para
que se construya el templo, y a mí eso me pone un poco mal, digo sinceramente. Tal vez ninguna de las personas que está figurando en ese cartel quiso que lo pongan ahí, pero yo preferiría que esos carteles se saquen de la iglesia, ¿no? Porque no es nuestro nombre el que tiene que estar figurando en esos carteles, sino que todo lo tenemos que hacer por amor a nuestro Dios, para que el nombre de Cristo sea claramente visible, conocido, y para que la gente encuentre paz en Él. Todo lo que hacemos, sea que vengamos a limpiar la iglesia, sea que demos una ofrenda para el Señor, o que pasemos horas orando, nada de eso lo tenemos que mostrar así para que la gente nos aplauda, sino buscando que el Señor sea engrandecido. Solo a Dios la gloria. Después el texto sigue, y voy a abreviar un poco, dice los últimos versículos: pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro, todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre que está en el cielo. Ni permitan que los llamen líderes. Ahí en la versión que leíamos decía maestros. El término tiene que ver con un líder. No permitan que los llamen líderes, porque tienen un solo guía, un solo líder, que es Cristo. El más importante entre ustedes será siervo, sirviente quiere decir, de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabras que ya escuchamos decir a Jesús otras veces. Todos ustedes son hermanos. Jesús no está acá poniéndose en contra de que a nuestro papá en casa le digamos padre. Lo que Jesús está mostrando o nos está advirtiendo sobre aquellos que se hacen llamar padres o maestros o líderes, y muchas veces en las sectas, dominando y arrastrando a la gente tras de sí en una obediencia ciega. No permitan que eso ocurra entre ustedes. Trayendo de vuelta a Lutero, él no quería que la iglesia, ninguna parte de la iglesia se llamara luterana. Él no quería eso. Después con el tiempo ocurrió y hoy nos llamamos luteranos. Digo para hacer honor a su nombre, ¿no? Porque él tenía muy en claro esto, que él era igual que todos. Pero se le dio el honor por un lado, pero también la responsabilidad de administrar la palabra de Dios. Y cuando conoció la verdad, se dio a sí mismo, toda su vida la entregó para que esa palabra llegue. Hoy todavía la tenemos entre nosotros. Valoremos ese don. Retengamos ese don de Dios. Y seamos fieles a esa palabra en amor al Señor. Seguros de que no depende de nosotros, sino del Señor mismo que ha hecho su obra. Sirvámoslo con alegría y en humildad. Amén. Pueden quedarse sentados. Que la paz del Señor, que sobrepasa nuestra comprensión, guarde tu corazón y mente en Cristo para vida eterna. Amén.